Muy buenos días, les doy la cordial bienvenida a la 13ª clase correspondiente al eje contexto comunicativo, el grupo 01 de Medellín, hoy, miércoles 3 de marzo de 2021. Como siempre, ustedes saben que les advierto, les indico que están siendo grabados y que además, pues, digamos, una vez concluya la misma, durante la mañana, en este caso, durante la mañana de hoy, a sus correos y al grupo de WhatsApp que tenemos como grupo. Muy bien, vuelvo y les saludo, les animo pues a que en esta recta final del curso estemos muy activos, muy pendientes. Y bueno, hay para hoy una agenda. Acá tenemos en pantalla la presentación del curso y la agenda. Lady se tiene micrófono y que no me ha saludado, para que ella nos salude y lea la agenda del día de hoy, por favor. Profe, ella escribió que hoy no tiene micrófono. Ay, bueno. ¿Quién me quiere colaborar, por favor, para leer la agenda del día de hoy? Sí, buenos días, Hilary. Ladies, perdón. Hilary, ya la saludé. Ladies, buenos días y bueno, vas a estar muy pendiente. Está pues aquí incluido un tema que me veas planteado y solicitado en cuanto a la modalidad del trabajo final y hoy vamos a hablar de ello. ¿Quién me colabora con la lectura de la agenda del día de hoy, por favor? Agenda 3 de marzo. Primero, artículos científicos, papers, citación y referenciación, ubicación y referenciación, presentación, guía de clase. Segundo, avances del trabajo final, asesoría grupal, producir texto escrito o video, preparar para socializar. Muy bien. Entonces, estos son los dos puntos únicos del día de hoy. Espero que sea una sesión muy ágil, muy rápida. Pues quiero decir que durante este espacio de tiempo, durante estos 3 semanas que nos quedan, pues vamos a estar muy dedicados al trabajo independiente o bien mejorando los trabajos que tenemos, mejorando el trabajo final, terminando en este caso un trabajo que tenemos sobre búsqueda de información y haciendo acompañamiento de mi parte a ustedes para ese trabajo final. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre los artículos científicos, los papers, la citación y la referenciación. En primera instancia voy a mostrar una presentación de clase. Básicamente la voy a mostrar, la voy a guiar precisamente para que el trabajo independiente de ustedes sea revisar la presentación, que es una guía de clase para ese tema, para el tema de distinguir un paper, de buscar los papers y también para el tema de citación y referenciación de acuerdo con las normas APA. Yo quiero preguntarles, alguna vez mencionamos el tema de los papers, ¿cierto? Y ahorita con el tema de búsqueda de información, pues también ustedes lo van a escuchar. Entonces, este tema ya lo habíamos anunciado, ¿cierto? ¿Y quién había trabajado el tema de papers? No, si no lo recuerdo. Nos había dicho pues que ya había trabajado el tema, ¿sí? ¿Quién ha trabajado el tema de papers? ¿Qué son los papers? Decimos por allí. Son los artículos científicos, pues las publicaciones. Sí, habíamos hablado, Ana, cierto, en el curso sobre esto, ¿cierto? Pero no habíamos hecho la presentación. Pues los habíamos mencionado, sí, pero Ah, bueno, no especificamos mucho. bueno, muy bien. Y en cuanto a la citación y la referenciación, ¿qué es la citación y la referenciación? ¿No? Bueno, Pues citar es poner como quién lo dice y sí, referencia es como ya poner todo completo, pues toda la información completa de dónde se saca la información sobre muy cada bien, una de las citas. muy bien. Y la citación y la referenciación debe estar presente en los artículos de corte científico, ¿cierto? Argumentativos científicos, es decir, en los papers. Y recuerden ustedes que nuestro trabajo final pretendemos que tenga estructura de paper y que se parezca a un paper, y con ello estamos escribiendo el problema, el eje que nos plantea, el problema que nos planteamos para este eje en cuanto a la comunicación y la educación física, el deporte, y estamos también aplicando todos los conocimientos de gramática, de sintaxis y de semántica que hemos venido trabajando. Te repito, a la vez que estamos dando una interpretación al contexto comunicativo del aula, del escenario
formativo, del escenario de prácticas, estamos escribiendo, ¿sí? Y escribir entonces exige esos tres elementos: la sintaxis, la semántica, la gramática y la ortografía. Y estamos también entonces, ¿no? Tercera aplicación o competencia que vamos a desarrollar, escribiéndolo como si fuera un paper. Cuando digo como si fuera, es porque los papers son el producto de procesos de investigación, son investigaciones, son conversaciones académicas, y nosotros vamos a hacer la citación y la referenciación, vamos a hacer búsqueda de información, vamos a aplicar todo lo del curso allí, pero el trabajo yo lo quiero clarificar. Yo no estoy pidiendo una investigación no se hace pues en 2 meses, en 4 tampoco, pues una investigación es producto del trabajo, y además pues también es el producto casi siempre del trabajo de un equipo, ¿sí? De varios académicos, ¿sí? Pero, repito, lo que queremos es darle una estructura de paper o de artículo científico, y así vamos entonces a distinguirlos muy bien, a trabajarlos. En fin, que entonces, como ese es el propósito, voy a comenzar con ese tema. Bien, entonces voy a pasarme de pantalla para poder compartir con ustedes ese primer tema. Algo con respecto a la agenda, algo que tengamos pendiente. Ahorita indagamos también sobre el tema de búsqueda de información, y si hay preguntas, quienes ya vieron la clase de la biblioteca, la que anunciamos hace 15 días, si ya comenzaron a hacer el aplicativo, que todavía tiene una semana más de plazo, podemos hacer las preguntas o podemos conversar. Entonces, digo esto también porque precisamente el trabajo final tiene que ver con estas aplicaciones, ¿cierto? La búsqueda de información, con la estructura de un paper, con citar y referenciar, con escribir bien oraciones, inferir, o sea, y hacerlo convertir en un argumento, con utilizar bien los conectores, con utilizar deícticos, con utilizar muy bien el lenguaje, es decir, ahorrarse comodines, reemplazarlos por palabras que sean apropiadas, porque un texto tiene que tener semántica, es decir, ideas, sentido, mensajes, si se quiere, así sea un significado que usted quiere entregar, y la sintaxis en cuanto a la arquitectura que tiene esas frases, la forma como están construidas, en fin, que ahí vamos, pretendo yo que apliquemos todo. Entonces, con eso viene colación ese tema también. Voy a cambiarme de pantalla y voy a comenzar a presentar el video de clase. Entonces recuerden que les voy a mostrar en dónde está la información que, repito, voy a revisar hoy, voy a mostrarles y voy a referirme a ella para que ustedes la puedan trabajar, ¿cierto? Así como están trabajando lo de búsqueda de información, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la citación y referenciación y los papers. Hay otro asunto, y es que ya al ustedes estar trabajando esa aplicación de búsqueda de información, ustedes tienen que estar haciendo pues una exploración de papers, de artículos académicos, ¿cierto? La recomendación es que lo sigan haciendo, incluso no ahora, no solamente ahora en esta clase, ¿cierto? Sino durante su carrera, durante su experiencia académica. Yo diría también que uno como profesional continúa investigando, y la forma como uno busque las fuentes no solamente le ahorra tiempo, o sea, es efectivo en ello, sino que la forma como uno busca también le da el producto, es decir, la calidad de las fuentes que tiene. Y también al momento de escribir, uno debe respetar las fuentes, debe respetar los autores, entonces necesariamente también deben de citar, referenciar, debe de tener pues como clara esa parte. Bueno, aquí en la unidad 4 del blog de clases, que se llama la experiencia estética como posibilidad de habilitar el mundo, en donde ya habíamos visto las pautas del final y ahora las retomamos en lecturas y presentaciones. Además, pues que hay unas lecturas bien interesantes sobre la interacción, la educación física, es decir, trabajos tipo paper que les sirven a ustedes no solamente como modelo de un paper, sino como más elementos para estructurar esos temas que están trabajando para su curso. Pero entonces, acá en lecturas y presentaciones, ¿lo estamos viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe.
Gracias, Ana. Allí hay una primera presentación que se llama Escribir en la universidad, paper, citación y referenciación. Entonces voy a abrirlo. Este también lo tenemos enlazado en el Dropbox para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, ¿qué quiero decir? Voy a mostrarlo en este momento, de qué trata, voy a introducir el tema y ustedes van a trabajarlo, es decir, lo van a explorar, lo van a estudiar y este es un material que van a tener en cuenta para su trabajo. Repito, o sea, el trabajo final debe tener referencias, ¿sí? El trabajo final debe tener citas, pues, y por consiguiente referencias, ¿sí? Y el trabajo final, pues, va a tener que tener en cuenta la búsqueda de información, ¿sí? Sí, cómo buscaron la información. Y bueno, y como tiene estructura de paper, aquí pretendemos tratar esos dos temas. Entonces, acá tenemos estructura del texto científico y la citación y la referenciación. Entonces, comencemos por definir qué es un texto científico, ¿cierto? Como lo decía Ana, contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas. Son una evidencia del trabajo juicioso eh, y académico, ¿sí? Y sistemático dentro de la academia. Son muy válidos cuando son divulgados o publicados, siguiendo una estructura, una formación, unos criterios de calidad. Entonces, Ana decía, no, es lo mismo que textos científicos, sí. Yo diría científicos argumentativos, en este caso, y expositivos cuando tienen pues un resultado y una proyección de esa investigación o de ese tema que se está tratando. Cuando dice siguiendo una estructura, les voy a mostrar acá en esta presentación se muestra la estructura que tiene un texto. Y la estructura, ¿cuál es? La que ya la que propusimos cuando dijimos que vamos a presentar el trabajo final. Son esas pautas, esos puntos que hay allí comienza con el título y que por allá abajo tiene los anexos, ¿cierto? Hay unos que se nomenclan, otros que no se nomenclan, de acuerdo con las normas APA. Pero también cuando dice de acuerdo con unas normas y unos criterios de calidad, esas normas se refiere a que las publicaciones, revistas científicas, esas bases de datos donde ustedes buscan la información, que es lo que nos enseñan en esa clase de la biblioteca, exigen, se fundamentan en las normas APA, pero entonces exigen, de acuerdo con cada publicación y cada propósito que tienen, más o menos normas, ¿sí? Y particularizan la forma en que uno tiene que entregar su trabajo. Y los criterios de calidad en cuanto a esas fuentes, en cuanto a la originalidad de la investigación del tema y en cuanto a la precisión que se tenga, sobre todo cuando tiene datos estadísticos o mediciones de corte financiero, diga usted, de corte, de corte numérico. Segundo, la situación que tenemos. Bueno, un segundo. No puedo solucionar el problema. Muy bien. Bueno, entonces les estoy diciendo, un segundo yo verifico que si esté en este momento recibiendo carga para que no, discúlpenme un segundo. Muy bien, entonces voy a continuar. Tenemos en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, en esto entonces tenemos en pantalla la presentación. Bueno, entonces estaba hablando del texto, ¿cierto? Del texto científico. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura básicamente es que tiene una parte introductoria, una parte donde habla del método y una parte donde habla de resultados y la discusión. Son como 4 bloques que siempre tiene un paper.
Entonces, el orden que tienen es el título, la línea de autor, el resumen, los descriptores, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y referencias. Nosotros en la guía que tenemos para el trabajo final lo tenemos particularizado a lo que vamos a hacer, haciendo claridad que cuando dice materiales y métodos, nosotros lo llamamos modelo, ¿cierto? Es decir, ¿qué siguió para hacer el análisis? Y es lo más básico que hacemos ahí, lo más simple, en cuanto, bueno, la gente va a observar o va a confrontar una teoría con una práctica, que es lo que estamos aplicando al momento de formular un escrito con base en una pregunta, en una indagación. Y para ello existe un método, acá lo pueden abrir ustedes, se llama IMRID, que yo tomé pues de teoría de la investigación, en cuanto a que dicen, vea, hay investigación, hay contenido y hay un soporte final, ¿cierto? Entonces, en la primera identificación está el autor, el perfil del autor, la línea de autor, el resumen. En algunos casos los papers tienen introducción, en otros no. En otros resumen y inmediatamente comienzan a hablar de la marco conceptual. Y después viene los contenidos, pues como tal, en cuanto a variables, la indagación que se hizo, los resultados o sí, los resultados, y al final está la discusión, los anexos y las citas y referencias. Pero bueno, aquí no sé que no se ve muy bien, no se alcanza a distinguir, pero ustedes van a tener oportunidad de ver. La otra parte que vamos a tratar hoy, como les he dicho, es citación y referenciación. Entonces, el texto científico como ensayo académico corresponde al estilo de discurso referencial. Se refiere, como decíamos ahora, de una citación, trae, llama a otros autores a apoyarse en lo que ellos dijeron y no solamente demostrar, sustentar, sino dar continuidad a una conversación académica. El mecanismo es la intertextualidad o el cruce de textos, lo que estoy diciendo, y esa visibilidad es la citación, la referenciación o el parafraseo. Entonces, en un artículo no debe haber referencias sin cita, o viceversa, no debe haber citas sin referencia. ¿Cómo así? Si yo digo que el concepto del que estoy hablando, o el tema del que estoy hablando, ¿sí? Eh, lo dijo Gutiérrez, el apellido del autor siempre se es por el apellido Gutiérrez 2016, entonces debe aparecer, esa es la cita cuando lo llamo, cuando digo, de acuerdo con lo que dice Gutiérrez, esa es la cita, lo llamo, lo traigo a colación, lo menciono, ¿cierto? Lo cito, debe existir al final del texto una reseña tipo APA donde diga Gutiérrez, Jorge, ¿cierto? J, 2016, en este caso ya no se pone en paréntesis, sino que se dice punto, la importancia de las actividades motrices, Revista Latinoamericana de Educación Física, Instituto de Educación Física del Perú, Lima 2016, ahí va la fecha en la reseña, ¿cierto? Hay quienes también en la reseña ponen a continuación del apellido inicial del nombre completo, el año, es válido. Yo, para distinguir, pongo en la cita el año inmediatamente, como nos va a indicar cómo se elabora esta parte, y al final pongo la reseña. Entonces, esto es lo que es una citación y una referenciación. Y para ello existen las normas APA. Voy a abrir aquí este cuadro, ustedes me dicen si sí se ve en pantalla o si me toca abrir la ventana. Aquí donde dice APA, les estoy trayendo, a ver si sí se ve allí, me dicen por favor. Ya se abrió. Sí, sí, ya abrió, no. No, sigue la misma Bueno, pantalla. entonces acá les estoy diciendo yo a ustedes acá que hay unas normas APA y esto les va a abrir. ¿Sí? Ayer estaba abriendo lo más de juicioso. Voy a hacer pues entonces el doble trabajo de salirme de esta pantalla y meterme en la pantalla que me abrió esa pestaña. Entonces vamos a abrirla. Ahí ya debe estar viéndose, ¿cierto que sí? Ahora sí, Sí, ya ¿cierto? sí. Entonces, esto fue lo que abrí cuando le di sobre la palabra APA, ¿sí? ¿Quiénes recuerdan qué quiere decir APA? Ana de pronto lo trabajó, ¿o no? ¿Qué es APA? ¿Qué quiere No decir me APA? acuerdo. No me ¿Y alguien acuerdo qué más? es. Bueno, APA quiere decir American Psychology Association.
¿sí? Es la Asociación Americana de Psicología, y la historia, la voy a contar así muy rápido, es que desde hace 50, 60 años, hace mucho, mucho tiempo, esta asociación comenzó a todos sus profesionales, psicólogos que hacían investigación, que hacían trabajo de campo, a exigirle unas normas, una forma de presentar sus informes. Y comenzó así como hicimos en la clase, que hicimos un instructivo fundamentado en las APA, sí, pero lo hicimos. Y ese instructivo se fue convirtiendo en un manual. Y ese manual fue asumido por otros profesionales, por centros de educación, por profesionales, y se fue perfeccionando, y ahí es donde surgen las normas APA. Y estas normas van en la séptima versión. Aquí tenemos la sexta por un asunto de traducción. Entonces, las normas de la American Psychology Association, normas APA, son las normas que utilizamos en las universidades, en todas las universidades del mundo, en la comunidad académica y en general en todos los trabajos escritos. Hay unas adaptaciones o unas versiones de tipo comercial, más comercial, e incluso de acuerdo con cada país. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro medio existe el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, y ellos hicieron, revisaron hicieron y asimilaron de las APA, y hicieron la versión comercial, la versión que aplicamos a todo el tema de documentación comercial, sobre todo, pero que también aplica para trabajos. Y ustedes también en el bachillerato de pronto les dijeron, no, hagámoslo con normas y con TED. E incluso son muy fáciles, pues más digeribles, ¿no? Las APA son el referente internacional, pero también existen otras versiones, las Vancouver, por ejemplo, es otra versión de normas que nos ofrecen. Pero repito, nosotros nos vamos a ocupar de las normas APA, y son las normas que en la universidad trabajamos, nos fundamentamos en ellas. Entonces yo aquí les abría a ustedes un espacio, invitándolos a que las miren, incluso aquí les da la posibilidad de bajar esas normas. Y les estaba diciendo que la sexta edición, dice aquí la sexta, a pesar de que las normas van en la séptima, esa séptima fueron a comienzos del año pasado. Estas normas siempre salen en inglés, entonces generalmente se demoran 6 meses, casi 7, 8 meses en traducirlas y hacer la versión al español. En este momento la biblioteca de la universidad está haciendo pues todos los trámites para conseguir, porque debe ser licenciado, pues al menos adquirir esa publicación. A veces no la publican así de uso libre, esa séptima versión, que no tiene muchas variaciones. Generalmente las versiones lo que hacen es actualizar algunos aspectos. Por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, y hay actualizaciones de cada versión. Vamos, esta sexta está hace unos 7, 8 años, casi 10 años vigente. Y en ese tiempo ha tenido actualizaciones anuales. Yo recuerdo que una de las actualizaciones que se hicieron hace unos 3 años mencionaba que se podía escribir por la doble cara de la hoja cuando eran trabajos impresos. Esto pues como ajustando la actividad de producción al tema de la sostenibilidad, al tema de preservar los recursos naturales, al tema de invertir menos papel, de gastar menos pulpa, y también eh, esa actualización hablaba, por ejemplo, de que algunos trabajos se pueden dejar sin justificación en el margen, pero hace las excepciones, ¿cierto? Entonces, generalmente son actualizaciones así muy puntuales, y sigue siendo la misma norma. Y en el caso de la séptima, le hace ya actualización al sistema, pero no cambia, pues, radicalmente. Aquí tenemos unas normas completas, ¿sí? Ustedes también pueden encontrar manuales de normas APA que producen las universidades. De hecho, nuestra universidad tiene también en cada facultad asume esas normas para los trabajos de grado, para presentar informes. Y ustedes encuentran, como les digo, también adaptación de las normas APA para trabajos de grado, para presentar informes de práctica y para los trabajos de los pregrados de acuerdo con cada universidad. Pero repito, esta es la versión pues, traducida, una de las tantas que hay en también quiero decir que, y yo precisamente en esta presentación tuve en cuenta ya no una de estas que están acá en la red, sino que tuve en cuenta una de las que, la versión oficial. Al final de la presentación está la citación, ¿cierto? De qué me basé yo. Voy a volver a la presentación. Ahí tenemos la presentación, ¿cierto? Entonces aquí están las normas APA. Sí, tenemos otra vez la presentación en pantalla, ¿cierto? Sí, profe.
Paso mi presentación, acá hay una definición de que la estructura de un artículo científico, no la voy a leer en detalle porque la tenemos allí en las pautas del final, básicamente es esto. Pero también cuando dicto este curso me refiero a este tema, no solamente en el Instituto de Educación Física, sino en facultades como la de Ciencias Económicas o la de Ciencias Agrarias o Química Farmacéutica o Regencia de Farmacia o la Facultad de Comunicaciones y Filología, le preguntan a uno, bueno, profesor, pero es que nosotros estamos acá viendo el tema de la escritura o en contexto comunicativo o en preparación a la vida profesional o en redacción y simplemente pues no nos podemos quedar con los artículos científicos. Vamos a hacer otro tipo de escritura. Yo les digo, claro que sí. Entonces comencé a hacer una indagación y ¿qué son los informes? Les dijimos que llegamos a plantear que los informes son documentos de tipo administrativo y académico, que son descriptivos mediante los cuales se da cuenta de un proceso, un resultado y unas recomendaciones. ¿Cómo así? Sí, usted está a cargo del Departamento de Educación Física durante el mes porque en su grupo de trabajo, o usted es el profesor líder, ¿cierto? Entonces usted mensualmente le están pidiendo que haga pues una descripción, ¿cierto? Que cuente qué está pasando, que cuente qué está pasando con qué, con los planes y proyectos que es que en el PET de la institución eh, el proyecto de la institucional se propusieron para este año. Entonces, usted debe dar cuenta y cuáles procesos se hicieron, con cuántos estudiantes y qué resultados se obtuvieron y qué mejoras pueden dar y unas recomendaciones finales. Eso es un informe, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si es en el campo de producción, igual una planta de producción durante el fin de semana, entonces le piden a usted que entregue cuenta de todo lo que pasó con los 3 turnos que diariamente estuvieron allí desde las 0 horas del sábado hasta las 0 horas del lunes, cuando pues usted tuvo a cargo esa función de coordinar o dividir, ¿cierto? En el campo de las ciencias pecuarias, por ejemplo, usted va a hacer un recorrido, una ronda de una finca, ¿sí? Y usted tiene que dar igual de los procesos, los resultados y las recomendaciones. Entonces, esto es un informe. Cada institución, cada empresa tiene, en la mayoría de las veces, un formato, ¿sí? Le dicen a usted si debe ir comportada o si simplemente se debe marcar. ¿Cómo debe ir? Debe ir con una portada mínima, en este caso, y repito, de acuerdo con la institución. El logo también le dicen a uno que es de obligatorio uso. En otras ocasiones, en otras partes dicen, no, no, simplemente ponga el nombre y ponga su nombre y lo presenta. Entonces eso ya es muy de algo que se llama el manual de estilo, ¿sí? Cuando hablo de manual de estilo me refiero incluso a las plantillas de presentación, lo que hablamos hace 8 días, ¿cierto? Una plantilla institucional la exigen, ¿sí? Que uno presente sus trabajos allí, pero que también uno dice, bueno, estoy en nombre de la empresa, entonces la uso, ¿cierto? De la universidad. Entonces tiene que ver mucho con eso, la plantilla o el formato en que lo haga. Bueno, entonces, esos informes pueden ser informes de producción. Miren lo que yo les decía a ustedes, entonces tiene una portada, una presentación, una contextualización, una caracterización técnica, perfil empresarial, diagnóstico, reseña de campo, plan de trabajo, propuesta, objetivo, análisis, procesos, procedimientos, resultados, discusión, recomendaciones y conclusiones. Esto es el producto pues, de una indagación que yo hice tanto en lo privado como en la universidad, en lo académico, en el medio, perdón, en el sector externo, que es lo que tienen la mayoría de los informes. Algunos tendrán otro punto más, a algunos le sacarán un punto de estos, pero esto es lo que, digamos, es la estructura básica, fundamental de un informe, ¿cierto? Un informe técnico, de un informe de producción, de una visita, ¿sí? De una visita. Y esto aplica para la academia y también para el campo profesional. Se me ocurre algo, Ana, en lo biomédico, ¿cierto? Es lo que tú haces, lo que tú estudiaste. Sí, ingeniería biomédica. Entonces, ¿cómo sería un informe de producción o un informe técnico en ingeniería? ¿Se te parece lo que hay aquí en ingeniería biomédica? Sí, más o menos igual, pues cada informe tiene sus variaciones. Pero digo yo que tiene su variación en cuanto a la particularidad, pero las Sí, instituciones, el eje es esto, es esto.
empieza con una portada y termina con unas conclusiones. Y uno ahí está haciendo pues la presentación, la contextualización, en qué parte del proceso es, en qué población, particularización, ¿cierto? Pues en qué empresa es, se llama un perfil organizacional, ¿cierto? Empresarial, las características de esa población, de eso que está haciendo. Y comienza usted a mirar, a dar cuenta de lo que vio, ¿cierto? De lo que confrontó para iniciar y hace la reseña de lo que exploró, hace su trabajo de campo, la propuesta, lo que va a hacer. Esto puede ser incluso el informe de un proyecto de 2 años y que tenga informes parciales de cada 3 meses y a su vez un informe anual, en fin. Entonces creo que sí tiene también aplicación en esa otra área, ¿cierto? Y aquí en educación física lo vamos a hacer. Lo otro entonces es el informe de prácticas. Ustedes particularmente, los licenciados, quienes están estudiando licenciatura, a partir del tercer, cuarto semestre, hacen prácticas, ¿cierto? Práctica pedagógica, práctica de lo que y al final también pues hacen su inmersión en una institución. Entonces, miren, también cobra validez. Y el informe de prácticas, y en todas las carreras que tenemos en la universidad, pues está el componente práctico, generalmente en los últimos semestres, y entonces allí está una presentación de la práctica, caracterización, perfil de la organización o de institución, el diagnóstico que usted hace, es decir, la mirada que usted da a la situación, al estado de cosas que encuentra, las actividades que usted concilió con su jefe de prácticas, con su profesor tutor, o cuando es la práctica, digamos, en el campo empresarial, también allá lo veíamos en el otro lado, lo que usted encontró y el plan de actividades que usted tiene. Aquí lo llamamos cuadro de actividades, usted con el profesor lo va a concertar, lo que va a realizar, después usted tiene unos informes de seguimiento por periodo, en algunas facultades es mensual, en otros cada 3 meses, en otros es un informe al principio de la práctica y otro al final, en fin, y si es de un año, pues se tienen periódicos en todo caso, ¿cierto? Los informes, y se registran allí en este documento, informe de prácticas, análisis y recomendaciones, los planes de mejoramiento que se proponen, la autoevaluación y las conclusiones. Miren que también ahí le van a hablar a usted de autoevaluación, no van a poner a usted, bueno, califíquese, haga su trabajo, mire cómo estuvo su trabajo y parte de su informe, es decir, bueno, además de lo que va a mejorar la institución como tal, cómo va a mejorar usted y unas conclusiones. Entonces, y me detuve aquí. Primero, decir que el artículo científico tiene la estructura que ya nos propusimos y los informes que son y los 2 tipos de informes que me parece que van a ser de utilidad para ustedes. Acá tengo unos globitos donde hablo precisamente de las partes. Título, autor, resumen, introducción, modelo y metodología, resultados, discusión y referencias. Aquí, cuando despliego acá, usted lo van a verlo, voy a poder desplegar este archivo. Creo que no se debe ver muy bien, ahorita lo despliego completo, donde yo tomé un paper y lo señalé parte por parte para señalarle qué es cada una, dónde está el título, dónde está la línea de autor, dónde está el resumen, dónde está el marco conceptual, dónde está la introducción, si la tienen, no todos lo tienen, y así con todas las partes. Además, en estos globitos de color lila o morado, ustedes comienza a definir qué es cada definición, ¿cierto? Título, ¿qué trata el contenido del texto? El título habla de lo que trata el contenido del texto. Nosotros ya trabajamos el título cuando estábamos en un ensayo. Aquí le particulariza, le vuelve y le define, ¿cierto? Es la etiqueta, la nominación, es la función que aplican los buscadores y bases de datos para encontrar su artículo y lograr difusión y visibilidad. El título informa de manera precisa el contenido del texto. Debe ser breve, preciso, adecuado. Y aquí, por ejemplo, cuando ya hablamos del autor, dice que son autor o autores. Debo decir, cuando digo autor o autores, generalmente los papers tienen 2 autores, 1 o 2 autores. ¿Cómo se organizan? En orden alfabético del apellido, primero. 2, de acuerdo a si es el investigador principal y el investigador de apoyo secundario. Y 3, algunos grupos de trabajo se organizan y se van rotando el orden en que aparece. ¿Por qué es tan importante el orden de los autores en los papers? Porque pues, el que primero va a aparecer es el apellido que aparece de primero en el paper. Entonces, el que van a citar con más frecuencia. ¿Sí? Y es el que va a quedarse como en la mente de la gente y es el que va a tener como a cargo, como ser el primer responsable. Entonces eso también influye y lo hace. Cuando digo autor principal y autor secundario, investigador principal, secundario, también aplica cuando hay un profesor y hay unos estudiantes que están colaborando, haciendo colaboración, haciendo cogestión, ¿sí? Eso es lo que voy a decir ahorita, cogestión de un trabajo. Entonces, autores,
Ahí está pues la definición. Lo mismo ocurre con el resumen. Dice que es el resumen y le recomienda el número de palabras. Cómo se elabora un resumen. Acá vamos a hablar de las palabras clave. Son esa parte donde yo menciono los elementos, esas palabras, ¿sí? Esos fonemas, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Esa unidad de sentido, de significado eh, que me va a orientar para llegar al artículo. Y los descriptores son las áreas generales y términos definidos y áreas para poder también ubicar el artículo. Algunos tienen introducción, ¿sí? Aquí dice cómo se hace la introducción. Cuando digo algunos, ustedes van a encontrar en los papers que nosotros estamos dando una estructura para hacer un paper, que es la que debería ser, pero todos los autores escriben de diferente manera. Digamos que unos son más desorganizados, otros más organizados, unos son muy organizaditos y son muy evidentes, van subtitulando, entonces uno lee delicioso un paper de estos, pero hay otros que, además de que no subtitulan, a veces entregan todo en desorden, es decir, comienzan hablando de los resultados. Estoy hablando de una exageración, pero lo he visto. Y después muestran el modelo, y después el objetivo por abajo, y a lo último lo que hacen es hablar de lo conceptual. Finalmente está ahí contenido lo que nos están pidiendo en un paper, entonces por eso lo publican y se lo reciben así. Acá habla del modelo y metodología, un paper que es los resultados, cómo se presentan y qué son los resultados. Acá la discusión y conclusiones y qué son las referencias. Ahorita voy a mostrar en detalle unas referencias, fundamental abajo que yo publiqué. Pero entonces, miren, acá en estamos ahí. A ver, alguien diferente, Ana, Pablo, si Pablo está allí. Pablo, léeme esto que tenemos acá en pantalla, por favor. Listo. Basher. Eh, 2013. Eh, Total Quality Management Role in Organizational Change and Development Case Study. State University, International Journal of Business Administration, volumen 4, número 4, y el PP 5567. Listo. Páginas 55 a 67. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué me está diciendo ahí? Esto es una reseña APA, lo que ya también la habíamos mencionado. Entonces, va a ser coma A. El señor se llama Tilano. El señor es un señor árabe. Es de la Universidad de Taif en Arabia Saudita. Entonces el señor se llama Atalat Baseer, no sé qué, Asalat. Yo le pongo el primer apellido, Baseer, coma A, de Atilano, pues de Atalaf. Fue en 2013, pues le repito, se puede colocar el año y la ciudad al final, o se puede colocar así como está allí esa reseña. 2013. Total Quality Management Rolling Organization Chance and Developing Case Study Taif University. Está diciendo el título, lo puse entre comillas, está hablando de calidad total en la dirección y en las normas en una organización para su desarrollo, ¿cierto? Y es un caso de estudio de la Universidad de Taif. Taif es una provincia de Arabia Saudita. Es un estudio de casos, nos dice allí. Fue publicado en ese periódico de negocios de administración, International Journal of Business Administration, pues como una revista, un periódico de documentos de administración y negocios. El volumen 4, el número 4 y las páginas en las que está este artículo. Esto es una reseña. Entonces este es con el que yo voy a trabajar. Se los voy a mostrar. Vamos a ver si nos abre. De pronto no, entonces abro otra pestaña y les muestro. No, no abre. No, profe, sigue el mismo. Entonces, voy a abrir, acá está el artículo completo. ¿Cierto? Volvimos a la presentación. Entonces, acá está el artículo completo. Y acá está el artículo señalado. Entonces, voy a devolverme acá, voy a dejar de hacer la presentación y me voy a ir a esa pestañita en particular para mostrarles el contenido que ustedes van a encontrar a medida que tienen cada definición. A ver, ahí sí, Ana y compañeros, ahí sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hice yo acá? Miren, noten ustedes, aquí sí se ve mejor, ¿no? Entonces, noten ustedes que aquí dice
esta es la dirección de donde encontré, de la base de datos donde lo bajé, de la revista, perdón, donde está. Aquí en la dirección electrónica. Y aquí dice International Journal Business Administration, el nombre de la revista. Y dice el volumen 4, número 4, y es de 2013. Ahí está, mire, este se llama de imprenta o registro de imprenta. Es lo que le hacen a las publicaciones impresas y digitales. Nosotros en un paper que elaboremos no lo tenemos que hacer, porque se supone que lo escribimos para mandarlo. Aquí es porque está bajado tal cual como está publicado. Pero quiero explicar qué es eso, ¿no? Acá está el título, mírenlo en amarillo, es el título. Acá está el autor. Y aquí tenemos algo, es la línea de autor, pero es una línea de autor muy larga. Entonces ahí ya viene otro asunto, que es la línea de autor y la biodata. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aprendimos que un escrito no solamente científico, sino de opinión, tipo ensayo, nosotros ponemos el título y la línea de autor. Es lo que nos piden, no se pone ni arriba, ni abajo, ni se le hace portada. Vimos también, en la universidad habrá profesores que me piden portada de acuerdo con el trabajo, listo. Pero aquí escribiendo, produciendo, escribir desde el contexto comunicativo del aula, desde el contexto comunicativo del entrenamiento, uno escribe y pone una línea de autor. Entonces, que la línea de autor lo componen el nombre de quien escribe y su cargo, su rango, su categoría, es decir, escritor, columnista, estudiante de licenciatura en educación física UDA, entrenador de entrenador de rugby, Liga Antioqueña, por ejemplo, entrenador de nado artístico, Liga Antioqueña de Natación, por ejemplo, ¿sí? Entonces que esté ahí, o si nos interesa de acuerdo al trabajo académico, entonces estudiante, licenciatura en educación física, ¿sí? Esa es la línea de autor, pero aquí encontramos otros, mire que aquí dice facultad de administración, del colegio, de negocios, de la Universidad de Taif en Arabia Saudita. Ahí está la línea de autor, pero debajo dice correspondencia, doctor, Atalat, Basaer, Al-Barjais, asistente, profesor, facultad, entonces ya dice los otros datos. Entonces, si le va a escribir a él, dice aquí la dirección postal, creo, ¿sí? Y dice el correo electrónico. A veces también, debajo de la línea de autor, perdón, la línea de autor le ponen un numerito, una nota al pie. Y en la parte de abajo de la primera página ponen todos esos datos. Incluso ponen datos como esta investigación es financiada con dineros del fondo, por ejemplo, del fondo UPE, que es uno que existe en la universidad, ¿cierto? O del fondo CODI, para trabajos de universitario, no sé qué, o con ciencias, ¿sí? Y ponen esos otros datos. Ponen también incluso, ponen toda la biografía, por eso se llama biodata, ¿cierto? A veces también ponen, además de la línea de autor, miren acá, línea de autor, ponen todos esos datos. Bueno, y aquí ven el resumen, acá está, de una vez en inglés, el abstract o resumen. Bueno, este artículo está en inglés, ¿sí? Acostúmbrense mucho a leer en inglés, que es lo que nos piden, pues, y donde estamos encontrando las mejores materiales. Debajo del resumen vienen las palabras claves. Palabras clave. Acá están. Después viene la introducción. Este señor le hizo introducción al artículo. Repito, no quiere decir que si un paper no tiene introducción, no sirva o esté mal hecho, no, es un asunto. Pero lo ideal es que tenga introducción. Bien, entonces hasta aquí tenemos esa primera parte, que es título, autor, resumen, palabras clave, introducción. Bien. Un modelo, metodología, aquí dice problema y cuestiones de este estudio, dice él. Entonces está haciendo lo que nosotros hicimos en el parcial. Determinamos el problema, le dimos foco, lo definimos, lo describimos. Mire, se llama modelo y metodología acá. Comienza todo esto. Él comienza hablando de eso. Después en el modelo y metodología incluye la importancia del estudio. También lo subtitula, adelante subtitula. Demasiado detallado, ¿cierto? Pone el objetivo del estudio. Después pone las limitaciones. Él mismo desde el comienzo dice qué limitaciones puede tener el estudio. Y comienza a hacer definiciones. Comienza con la calidad total, ¿cierto? El tema de la calidad total, TQM, ¿cierto? Cuáles son los componentes, se hace la definición de una exploración que hizo, el desarrollo organizacional, lo que tiene que ver con la organización, después la literatura que se consultó y comienza a hacer una confrontación. Todo eso hace parte de esa primera parte, mire, por eso no volví a señalar, y tiene más subtítulos, mire, y él incluso lo numera, le pone numerito arábico, ¿ya?
Ya después viene y comienza a mirar a partir de esas definiciones unas variables que él hizo para hacer ese análisis, ¿cierto? De la importancia y la calidad en las estructuras de una organización como la Universidad de TAI. Entonces, foco, estudio, la cultura organizacional, la operación, ¿cierto? El desarrollo de la operación, el soporte de los procedimientos en calidad, bueno, en fin, sacó 7 variables. Más adelante él ya comienza a ver sus resultados, ya dice resultados. Entonces, el resultado, mira, acá lo señalé, él los comienza a aplicar lo que exploró y así lo tiene todo, miren, miren, ya están todos los resultados, ahí lo estoy pasando. Y al final él habla de la discusión, él lo llama recomendaciones, ¿cierto? La discusión final del trabajo y las referencias. Miren que las referencias son apellidos y trabajos que él citó a lo largo de su escrito, ¿sí? Pone una nota al final. Y esto es lo que nos puede mostrar un paper, ¿no? Y me tomé el trabajo, pues, de señalárselos así para que ustedes ubiquen muy bien eh, las partes de un paper. Aquí hay otros 3 papers que pueden consultar, no necesariamente son de tema deportivo, creo que administrativo, de agrarias, en fin. Y así, recomendación, como están haciendo el tema de búsqueda de información, continúen buscando papers, explorando bases de datos, es la clave de este trabajo. Entonces acá la tarea que queda para ustedes es mirar, explorar muy bien este tema, esta explicación. Y acá en la segunda parte vamos a hablar de citaciones y referencias. Citas y referencias. Entonces, ya dimos ahora que un artículo científico corresponde a un discurso referencial que contiene intertextos, es decir, integración de textos. Por tanto, en su contenido convergen referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos, presaberes y conocimientos derivados de conversaciones académicas. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Por ahí en algún caso, alguna vez un estudiante me dijo, no, mire, es que yo no puse referencia. La propuesta que le estoy presentando, el escrito, es producto de conversaciones con mi papá, que es el accionista de esa empresa. Y además, yo vi otros cursos en otros pregrados que yo tuve, entonces yo todo eso lo sé. Y eso es lo más inadecuado. ¿Por qué? Además, pues que no tiene ni un poquitico de humildad académica, ni está aterrizado en lo que es. Yo se los he dicho, todo lo que decimos proviene de algo que alguien dijo antes, ¿sí? Entonces yo por eso reseño, cito cuando estoy diciendo y digo, esto corresponde a tal autor. Incluso la mayoría del tiempo estoy parafraseando, ¿sí? Estoy diciendo citas indirectas. Pero entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces el trabajo final debe tener ese ejercicio, no solamente de búsqueda adecuada de información, sino de citar adecuadamente. Y dice aquí que cuando se redacta un artículo, el quien lo redacta tiene la responsabilidad de responder, digámoslo así, por lo que hizo, por lo que escribió, luego por las fuentes. Es decir, si hay algo de plagio, a él se le cobra, mírenlo acá, ¿sí? Entonces, citar consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad, argumentar y persuadir, convencer, que pretende el trabajo, que se visibiliza el proceso de búsqueda. Por eso estamos haciendo ese ejercicio también. Y el rigor del trabajo investigativo. Y pretende construir redes de significados, redes pues, de interpretaciones y un diálogo, redes epistemológicas y un diálogo con el saber previo. Entonces, y cuando usted no hace ello, entonces el plagio, la práctica de uno acreditarse consciente o inconscientemente, pero es igual de grave. Palabras o ideas que no son de uno. Y viene otro asunto también que es el autoplagio. Es como yo ya publico y vuelvo y digo en otro tema que eso es nuevo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy citando un trabajo que yo hice publicado, debo de citarme yo mismo, ¿cierto? Como es el caso de esta presentación, que estoy hablando acá, me estoy apoyando en unos temas y hay una publicación en la que me apoyé que es mía, yo mismo me cito. Bueno, entonces acá podemos observar que hay unas citas directas, ¿cierto? La que se pone entre comillas, se puede hacer en función de autor o de contenido, que también podemos tener, si hay citas indirectas, pues directas, pues hay indirectas, que se llaman también parafraseo. Y consiste, y ojo con esto que creo que lo he dicho varias veces, por más que yo diga en palabras mías, si me estoy fundamentando en una teoría o en un concepto ya predicho, sigue siendo propiedad del otro.
Si estoy hablando de un tema que ya se conoce, que ya se planteó, simplemente yo estoy aportando, estoy diciendo, pero me estoy refiriendo a él para mis argumentaciones. Eso es un parafraseo. Y lo digo así porque muchas veces a lo largo de nuestro estudio, yo creo que ya lo dije, ¿no? Uno presentaba un trabajo y entonces uno simplemente leía una cantidad de libros y hacía la versión que uno tenía y le presentaba al profesor. A veces colocaba toda esa cantidad de libros, unas veces sí referentes a lo que consulté, otras veces le rellenaba con otros, entonces el profesor también se impresionaba y decía, uy, qué cantidad de información la que consiguió, entonces sí está bien. Pero aquí el tema es, como decíamos ahora, cita, referencia. Si sobra una o falta una, hay problemas. Pero también es que si yo lo digo, otras veces también hacíamos algo, pues creo que todos alguna vez lo vieron hacer o lo hicieron, es el trabajo que otra persona ya hizo, le doy una leída rápida y hago mi propia versión con mis palabras. Es eso es plagio, porque lo está haciendo con sus palabras, pero está presentando lo mismo del otro. Entonces usted le discutía al profesor y le decía, no, pero es que mire que no está igual, no están las mismas palabras. No se llama parafraseo, está citando indirectamente. Y para cada uno de los dos casos, la cita directa y la indirecta, está aquí. Miren, ustedes abren este cuadrito y dice un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras. Acá está el ejemplo sacado de un texto de más de 40 palabras. Después viene indirecta o cita parafraseo en función de un autor. Noten ustedes, voy a decirlo acá, cuando es directa y es en función, se pone el apellido y mire entre paréntesis el año. Ahí le explican a ustedes, ¿cierto? Ahí le estoy explicando. Y cuando es con más de 40, sigue la misma dinámica, ¿cierto? Usted llama al autor y al final pone, ¿sí? Eh, habla del autor, ¿cierto? Dice que se refiere a él y acá le está indicando como por ser más de 40 y al final, por ser en función del tema, se referencia, ¿cierto? Y está todo en un mismo paréntesis. ¿Sí? Ahora, le está diciendo la indirecta, entonces, sigue siendo en función del autor, pero es indirecta, ya no tiene comillas, porque ya no es tal cual lo que el otro dijo. Sigue diciendo el apellido, en este caso va a ser el amigo Atilano, va a ser del que hablamos ahora, 2013, y le digo, dice que la educación, mire, esta es una cita indirecta, pero está en función del autor, o parafraseo, y un parafraseo en función del tema o del contenido, y pone lo mismo de ahora. Se hace el parafraseo y al final se coloca en un mismo paréntesis el autor. En este caso tiene varios autores y está explicando que el al está poniendo et al y et al es cuando son varios apellidos de varios autores y yo lo digo la primera vez y ya las siguientes veces que lo referencio pongo et al. Quiere decir que después de Guevara hay otros apellidos. Pero yo no los puse acá todos. Y si alguien quiere saber cuáles son, va a las referencias o simplemente va a la primera vez que yo en mi trabajo hice esa cita. La primera vez se pone Ed, Guevara, Velázquez, Torres, Correa, Muñoz, Uribe, si son 5 autores, pero ya la siguiente vez se pone la palabra et al. Y es que en este caso, todo este parafraseo, estas líneas que yo reseñé acá, porque esto es de un trabajo mío, es la reunión, es el resultado de lo que leí de uno, dos, tres trabajos, ¿cierto? El trabajo de Bacer, el trabajo de Guevara y otros, y el trabajo de Velázquez, Terrazas y Ruiz. Es indirecto. Y acá le están mostrando a usted las referencias. ¿Cómo son las referencias? Un listado de referencias. Y acá, en esta parte, bueno, y acá hay una definición de qué son las referencias y cómo se hace. Y acá en estas banderitas le están haciendo especificaciones sobre el et al, por ejemplo, el CIT. ¿Sabe qué es el CIT? S-I-C, cuando uno pone SIC o cuando uno encuentra un texto SIC, entre corchetes, ¿no? No, no. CIT quiere decir cuando yo encuentro en un texto un error. Entonces yo pongo sí y estoy diciendo, así estaba. Por ejemplo, en lugar de decir hubo mucha contaminación, encuentro un texto donde dice hubieron muchos elementos contaminantes. Entonces ese hubieron no es correcto, pero yo no debo de alterarlo ni corregírselo. Como es una cita directa, una cita, yo debo de conservar lo que él tiene ahí. Y pongo sí, quiere decir que así estaba. Lo mismo, ya sin exagerar tanto, cuando uno encuentra el envase. A veces los amigos españoles
que son los dueños del castellano, los que nos traen el castellano acá, ellos todavía dicen envase. Nosotros aquí, y la Real Academia lo dice, el envase no es correcto, ¿sí? Es con base en. Y ellos a veces uno encuentra ahí que dice envase, entonces uno simplemente copia el envase completo y pone el SIG. Entonces, ese tipo de recomendaciones están acá. ¿Qué pasa cuando no encuentro toda la información suficiente, completa? Por ejemplo, una página web. Uno encuentra y encuentra el título, pero no encuentra el autor. O encuentra la columna y no tiene ni título ni autor, ni mucho menos año de publicación. Entonces le dice, ¿qué hace con esto? Por ejemplo, lo que yo decía ahora, que es que yo conversé con mi primo, que es el dueño de la empresa. Eso se llama una entrevista y la transcribió y es una fuente primaria, ¿no? ¿Sí? Entonces esa fuente usted le dicen cómo se cita y dice que no se hace referencia a ella, ¿cierto? Lo mismo cuando es cita de cita. A veces uno encuentra que le ponen a una cantidad de citas y uno dice, uy, pero qué cantidad, ¿cómo leyó? Y resulta que él simplemente se leyó un solo trabajo y en ese trabajo había citas y él simplemente las retomó y las puso como si él mismo estuviera citando. Entonces eso no debe ser. Si cuando usted encuentre esto se llama cita de cita. Es decir, eh, en Baser 2013 yo encontré que otro autor, que él se fundamentó en otro autor para una afirmación. A mí me pareció interesante esa afirmación. Entonces yo digo, ¿quién hizo la afirmación? Entonces digamos que la afirmación la hizo Velázquez y Terrazas. Entonces Velázquez y Terrazas pongo en Baser. Debo decir que la encontré allí. Es cita de cita. No es correcto tomar lo que ya está citado y tomarlo como yo mismo lo estoy citando, ¿no? Digo que lo estoy citando porque lo encontré en otro trabajo, se llama cita de cita. Bueno, y en fin, que acá están todo este tipo, esas recomendaciones. Y finaliza esta presentación con las referencias, precisamente. Entonces, el artículo que trabajé va a ser 2013. Yo lo abrí allí, pero usted lo puede buscar. Le pueden dar con una ecuación de búsqueda el apellido y el nombre y él se los encuentra. Entonces, este fue en el que me fundamenté para ilustrar cómo es un paper y lo estoy trabajando. Cuando hice la estructura de un texto y definiciones que hay acá, son de Cisneros y Olave, redacción y publicación de artículos científicos, una publicación de COE Ediciones de Bogotá, una Universidad de Bogotá, la traducción de las normas APA, Guerra Miroslava. Guerra Miroslava es una profesora mexicana de la Universidad Autónoma de México, la sexta edición traducida, y López Oscar, diseño organizativo, gestión de calidad y su relación con la autoevaluación de la universidad, una propuesta de investigación de la Universidad de Valencia. Es también un artículo pues que aquí es cita de cita, yo mismo. Noten ustedes, miren, está en orden alfabético la B, la C, la G y la L, ¿cierto? Bueno. Eh, Esto pues en cuanto a este material, que quiero que mi intención hoy era mostrarles el material, motivarlos a que ustedes lo indaguen, lo trabajen. Entonces por eso hubo partes donde las hice, simplemente las enuncié, pero esa es realmente la intención, que ustedes la investiguen, la trabajen. Preguntas sobre este tema que acabé de exponer, de compartir con ustedes. Veo que llegó Jennifer, John Mario también llegó, necesito que empezara, pero bueno, adelante, preguntas, comentarios. Profe, tú dijiste que no todos los trabajos tienen introducción. Para el trabajo final, pues que tenemos que hacer el paper, debemos tener la introducción. Vamos a consultar, Ana. Ujú. Voy a devolverme acá y voy a consultar. Ya estoy en el blog, ¿cierto? Sí, Ana, abrís aquí. No necesariamente. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero mire que aquí dice, sí lo estamos viendo en pantalla las pautas. Entonces sí, dice, título, resumen, línea de autor. Realmente es título, línea de autor y resumen, según el orden, ¿cierto? Bueno, después dice tema, modelo de estudio, metodología, resultados, discusión, referencias y anexos. No, Ana, no estoy pidiendo que en el final le pongamos introducción. Siempre que le surge esa pregunta, fundamentese en este instructivo, que se llama estructura de un artículo científico. ¿Listo, Ana y compañeros? listo, gracias. Y en la parte de, no, no el modelo de estudio, sí, el modelo pues es como describir lo que Ah, lo voy a hicimos. volver a mostrar en pantalla, Ana. Sí, Eso, sí. en la metodología es
descripción de lo que hicimos desde la parte del parcial. O Sí, sea, pues, acordate que en el parcial hicimos el tema, el objetivo y el foco, ¿cierto? Entonces mira que aquí vuelve y dice tema, eje problemático con sus antecedentes. El planteamiento del problema o situación se define de acuerdo con el tema explicado, su importancia, sus antecedentes, se argumenta dicho la relevancia. Entonces, para el final, usted revisa lo del parcial y como que lo fortalece, le da pues como más fuerza, pero es básicamente lo que ya estaba hecho. En el tema del objetivo está en la metodología. Usted comienza diciendo el objetivo, lo redacta de forma clara y dice a dónde quiere llegar y le va a agregar lo que en el modelo de estudio, en el marco conceptual encontró, o sea, cómo están trabajando ese tema, con qué variables, qué tienen en cuenta. Me explico. Por ejemplo, toda la comunicación gestual de señas en el tema del nado sincronizado, del nado artístico, a propósito pues, del área que tú trabajas o de tu trabajo cotidiano, hay autores que dicen, no, lo importante es toda la parte corporal, ¿cierto? Habrá otro que dice, pero también hay un aspecto que es el sentido anímico reflejado en el rostro y hay otro aspecto que es la música que tiene y hay otro tema que es el ambiente como tal, no solamente el agua, sino lo que está en el escenario donde se está llevando a cabo esa clase o ese ejercicio. Entonces esos son unos aspectos que me están dando como criterios, como variables, como puntos de partida y me dan a configurar ese modelo de estudio que yo pude encontrar con una búsqueda de información y en el cual pude hacer un marco conceptual, ¿cierto? Con esos autores. Ahora, al yo hacer ese marco conceptual, yo estoy obligado a tener que empezar a hablar de lo que dice cada autor. Y si hablo textual, con comillas, yo estoy haciendo cita directa, entonces me estoy viendo obligado a aplicar el tema que vimos hoy, ¿cierto? Y si estoy parafraseando, también tengo que decir de dónde salió. Ahora, siempre la redacción de un texto, como hemos dicho, de este tipo paper, es una conversación académica, es una intertextualidad. ¿Sí? Entonces respondí a tu pregunta, Ana, y me amplié un poquito, pues, a hablar como de lo que ustedes van a leer ahí en ese instructivo para hacer el final. ¿Sí? Ana, ¿me dice entender? sí, gracias. Bueno, más preguntas sobre el tema para que pasemos al otro tema del día de hoy. Más inquietudes, preguntas, Pablo, Steven, Fer, Hilary, Don Mario. ¿Está claro? Sí, profe, no, solamente, pues, cuando usted decía que nosotros parafraseamos, o sea, tomamos parte de alguna investigación y nosotros no lo colocamos como lo dice, pero que estamos queriendo decir lo mismo. Entonces, esto hace parte ¿de qué? Ay, se me fue. Pues de la Eh, citación. sí, sí, es decir, No, vea, está mal hacer eso. sí, no Tenemos es que adecuado poner, y te lo cobran como plagio. ¿Qué eso, quiero exacto, decir? es plagio. Miren, la teoría de la relatividad, todos sabemos, pues la mayoría, que esa cuestión la formuló por ahí en la primera mitad del siglo XX Albert Einstein. Entonces, por más que usted diga que usted sabe mucho de la relatividad, usted siempre, siempre va a tener que fundamentarse en lo básico que dijo ese señor. Entonces, así lo diga en sus palabras, usted está parafraseando, ¿cierto? Más grave, cuando usted encuentra algo en un texto, lo lee y después saca su propia versión. Sigue siendo ese autor, ¿cierto? Entonces hay que citarlo como un parafraseo o cita indirecta, ¿sí? Ahora, en el caso del ejemplo que yo pongo allí, son varios autores de los cuales yo pude sacar ese tema, esa afirmación que estoy haciendo. Ahora, ¿yo para qué parafraseo? Para argumentar, hago mi inferencia completa y yo argumento y ese argumento es el que me está dando fuerza a mi texto, mostrando, estoy argumentando, ¿cierto? Entonces, sí, y lo que mencionaba también, hay otros temas pues también muy graves, y es cuando yo encuentro citas de en otro trabajo y lo pongo como si yo hubiera encontrado la cita. Y hay que poner lo que está en ese trabajo y que yo lo cité, lo que el otro ya citó, se llama cita de cita. Y otra también que mencioné ahí es cuando que hay autores que escriben y entonces cada que vuelven y escriben, vuelven y reencauchan, por decirlo así, perdón la expresión, lo que hicieron y eso no es adecuado, se llama autoplagio, se está plagiando el mismo. Entonces, esto de la parte académica y la escritura es un asunto que tiene su rigor y su reglamento, y el propósito entonces es que ustedes no solamente se acostumbren a leer ese tipo de trabajos, sino que produzcan buenos trabajos.
y que, ¿por qué no? Varios de ustedes van a comenzar a trabajar en los grupos de investigación del instituto, entonces cuando empiecen a producir o a escribir, ya tengan estas bases, ¿cierto? Tengan estos conceptos. ¿Sí? Bueno, algo más sobre la presentación. Jennifer, buenos días y no sé si tienes inquietudes, dudas sobre la exposición que acaba de hacer, que acaba de mostrar para que ustedes exploren. Es una tarea que les queda para que ustedes ahonden. Es una guía bastante completa, muy intuitiva, pues muy de sentarse a estudiarla y ahí le da pues a usted toda la información. Eso lo extraje yo, como les dije al comienzo, de la norma APA. Ladies, o puedes hacer la pregunta que tengas si hay preguntas. Eh, lo escribes en el chat si tienes alguna pregunta. Ah, pero Ladies ya no está. Bueno, no estaba con los datos del celular, seguro se desconectó. Bueno, pero entonces aquí le va a quedar la grabación a Ladies que la va a ver cuando yo la envíe. Bueno, ¿alguna otra pregunta para pasar a otro tema sobre citación y referenciación y sobre estructura de un paper? Reitero lo que dije, uno aprende a distinguir paper leyendo paper, revisando muchos papers. En la actividad que están haciendo de búsqueda de información tiene una donde le dice que busque un paper y lo baje, pero realmente no le está diciendo que lo analice como lo analizamos acá, ¿cierto? Que lo descomponga en sus partes. Muy bien. Jennifer, pues no sé si tiene problemas también con el micrófono, está todo bien, está pues todo entendido o hay alguna pregunta, Jennifer. No, profe, pues mira, yo entré tardecito, igual lo Sí. que he podido ahí ir escuchando y todo eso, no, muy bien, Ya estaba yo igual, en la presentación cuando entraste. sí, Ah, bueno, no, mira, me interesa entonces sí que voy a devolverme aquí. Miren lo que hice con Ana, perdón, y te respondo, Jenny, para que quedes más ubicada. Instructivo, este fue el que abrí, este es el del trabajo parcial. En la presentación que estábamos viendo, Jennifer y compañeros, es esta, que dice escribir en la universidad, paper, citación y referenciación, listo. Entonces ahí la pueden consultar en detalle. Y en el Dropbox también está. Es eso, entonces, Jennifer, para que ubiques y revisas la grabación de la clase y entonces puedes ver la explicación. Pero la presentación se abre y tiene toda esa explicación, pues ese manual, digámoslo, para citar y referenciar y para trabajar el tema de la estructura de un paper. Y repito, esos temas son los que estamos trabajando para el producto final, no solamente un problema que tratamos que da cuenta de todo lo que aprendimos acá en el curso, una problemática de comunicación y deporte, sino que también va a dar cuenta de la parte gramatical, la sintáctica y la semántica, porque aprendimos las bases para hacer un ensayo, sino que también pretendemos que usted le dé estructura de paper o artículo científico argumentativo, ¿cierto? Que además evidencia ahí esa actividad que están haciendo, que es la de búsqueda de información, es decir, que muestren la calidad de las fuentes que encontró. Y también que aplique esto que estoy diciendo hoy, ¿cierto? Que citen y referencien adecuadamente y que apliquen las normas APA. Entonces, eso es lo que pretendemos con el producto final, que pues no es un examen escrito, pero es una evidencia. Entonces, me gusta práctico, ¿cierto? Es práctico es, hágalo pues, no me dé teoría, sino que hágalo. Y ahí viene un tema que vamos a tratar a continuación, que es que también hay estilos y formas, y yo pues ahí puse en el trabajo final que podían hacer un video. Entonces, la más interesada en esto es Ladies, pero pues desafortunadamente, seguro porque está desde el celular, se le acabaron los datos o se desconectó, pero lo voy a hacer lo más detallado posible para que cuando ella revise la clase le sirva de guía. Jennifer, entonces ubicas ahí esa presentación, mira también el instructivo que me preguntó Ana y ahí pues le retomas el hilo de lo que te perdiste antes de que llegara, ¿cierto? Bien. El resto de compañeros, bien, entonces, pregunta, última vez que hago la pregunta de si hay dudas, si algo no quedó claro, haciendo pues énfasis en que ustedes deben revisar muy bien y que mi intención era mostrar rápidamente la presentación para que la trabajen. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a pasarme nuevamente a la presentación de clase. ¿Sí? Voy a ir a la presentación de clase para que podamos mirar. Antes quiero hacer una pregunta muy rápida y es acerca del trabajo de búsqueda de información. ¿Cómo van con ese trabajo?
quiero saber quién vio ya la clase de la biblioteca. Recuerden que hace 15 días dimos la información. Por ejemplo, Ana, ¿has tenido oportunidad de mirar esa conferencia? Sí, ya la terminé de ver. Y te Bueno, iba a preguntar que encontré otro, pues también ahí en lo que pusiste que era lo de la asesoría de Mendeley, que también dura como sí, una sí, hora y media. También sí, ese, debemos ver ese. ese es opcional. Ah, bueno. Ese lo que habla es, hombre, hay unos gestores bibliográficos, ¿cierto? Son unas herramientas que sirven para que usted no tenga que bajar los papers, sino que usted reseña ahí y en esa plataforma usted puede guardar libros, puede guardar, sobre todo cuando uno está haciendo un trabajo de grado, un trabajo de investigación muy exhaustivo, él le guarda. Entonces, cuando usted va a reseñar o va a poner citas directas, usted no tiene que copiar otra vez todas las citas, sino que usted le señala el pedazo y él se lo pasa al trabajo. ¿Qué más hace un gestor? Un gestor le señala, le hace marcadores en las publicaciones. Entonces, lo que están haciendo ahí es enseñándole. Esa la puse ahí para que quien quiera hacerlo lo haga, pero esa no es obligatoria verla, es simplemente para que la aprovechen si a bien tienen, que es una herramienta más para uno poder desempeñarse bien en el tema de lo bibliográfico. Ah, bueno, profe, Bueno, gracias. Ana, pero entonces en la presentación hay dudas. Recuerden que yo les mostré a ustedes como una guía, ¿cierto? Como un derrotero. ¿Se acuerdan que yo les mostré en 2 diapositivas y les dije, vea, les van a hablar de metabuscadores o motores de búsqueda, les van a hablar de la identificación de las publicaciones virtuales, les van a hablar de una ecuación de búsqueda, de unos booleanos, van a hablar de las bases de datos o, ¿cómo es? Documentos académicos virtuales. ¿Cómo es? Objetos, ya la llaman de esa Doy, manera. ¿Cómo? pues lo de los documentos en línea. Sí, sí, se llama, ¿cómo es? Doy, No, pues los ese doy, es la el código. identificación, sí, la identificación, pero me refiero es que las bases de datos ya las llaman, lo llaman artículos académicos en línea, algo así, entonces que hablan de eso. Es decir, lo que yo les mostré a ustedes es una guía, lo que está en las diapositivas de hace 15 días. Entonces, ¿cómo te fue con ese recorrido, Ana? ¿Qué dudas tienes frente a la presentación que hizo Alejandra, que es quien la hizo esa grabación, que es una de las bibliotecólogas, es una de las personas que hace la capacitación en la biblioteca? A ver qué dudas hay, Ana. No, dudas no, pues aprendí cosas que no sabía, pero no, ninguna duda por el momento. Bueno, Aprendí el lo resto, de tesauros que no sabía exacto. qué eran y sabía que era súper importante. Tesoros del saber, ¿no? Se llaman, sí. Ujú. Bueno, y el booleano también se llama, ¿cómo se llama el booleano? ¿Cómo es que le dicen al booleano también? ¿Le Los dicen booleano? Sí, operadores. operadores lógicos. Y esos son los Ajá. que sirven para hacer las ecuaciones de búsqueda, ¿cierto? Bueno, es fundamental que todo lo que está allí lo confronten con lo que pide el ejercicio. Ejemplo, si el primer punto del aplicativo le pide que ingrese a un metabuscador, pues no tiene todavía que ingresar a las bases de datos. ¿Sí? El segundo le está diciendo que en el catálogo de la universidad. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cómo se llama el catálogo de la universidad? El catálogo virtual o el fichero virtual o digital. Ana, ¿no te acordás? No, no me acuerdo. OPAC. Opa. OPAC, entonces es el fichero donde uno busca. Entonces le están diciendo ahí en ese segundo punto. Entonces usted lo que, ahora en el primero le están diciendo que se meta a un metabuscador. ¿Cuáles son los metabuscadores? Google, Microsoft, eh, metabuscador también es el PyFander, Fander, este que está ahí, Microsoft, Fander, pero básicamente los que nosotros utilizamos, el Google y el de Microsoft. Eso es un metabuscador o un motor de búsqueda, ¿cierto? Meta, en cantidad, ese te muestra. Y ahí en ese primer punto te están pidiendo que des definiciones conceptuales de qué de lo que estás investigando. En el segundo te estás diciendo que vas al fichero de la universidad, al catálogo, y entonces ubiques 5 publicaciones, libros o revistas. Incluso ahí también le muestra ese catálogo CDs, material audiovisual y trabajos de grado. Ahora, le muestra a usted que está en la Biblioteca Central de Medellín, en la Biblioteca de la sede de Robledo, o que puede ser en la Biblioteca de Ciencias Médicas, por allá en otra sede que tenemos, eso es allí por Ferrocarril, pues, o que puede estar en la sede de Carepa, o que está en la sede de Caucasia, o en la sede de Apartadó, o en la sede de Sonsón. Entonces, eso es lo que le dice. Ahora, ese, ya digamos que lo PAC, bueno, ¿quién más vio ya el material? Pablo, ¿ya tuviste oportunidad de revisarlo? Profe, sí, ya también lo terminé de ver.
Bueno, entonces Eh, ahorita participa con sus preguntas, a ver, y yo le puedo preguntar a usted. Espéreme, lo interrumpo para Steven, ¿ya esa parte ya la miraste, la revisaste el video? ¿O falta todavía esa parte? Bueno, no sé, Steven, si tiene también problemas de micrófono. John Mario, Hilary, ¿ya revisaste el material? Profe, no, todavía no. Bueno, Es que me muy ocupada. no se debe coger ventajita de eso, que eso hay que revisarlo, mirarlo varias veces en algunas ocasiones, en algunas partes. Y Jennifer, ¿ya usted tuvo oportunidad de mirarla? ¿Tuviste oportunidad de mirar esa conferencia que dura 2 horas? No, no, señora, ahorita lo hago. Hágalo, recomiendo que lo hagan a tiempo, que lo hagan en un momento tranquilo, pausado, no a la carrera, con toda la atención, porque es bastante información, pero como decía Ana, uno aprende. Entonces, Pablo, Ana, vamos, me preguntan, pues, y el resto de compañeros, pues también voy a tratar de explicar. Entonces, a partir de hoy, yo digo, bueno, ya lo miran, estoy explicando lo que vamos a aprender dentro de 8 días. Entonces, el segundo le está pidiendo. Entonces, Pablo, ahí te está pidiendo publicaciones y que des la asignatura. ¿Qué es lo que es la asignatura? No asignatura, sino signatura con S y sin la adelante, signatura. es como ¿qué es? La reseña, ¿no es? No, no, la reseña es cuando yo digo el apellido, el nombre, estoy reseñando, estoy Ah, diciendo cómo es, ¿sí? Eh, la asignatura profe, es la dirección. Ana, ayúdame, ¿qué es la asignatura? No, profe, no sé. Bueno, voy a mostrar aquí en pantalla, vamos a ver si nos da uno de estos libros que tengo acá. Y resulta que cuando Ana decía que el DOI, que el ISS, este que está aquí, que es un código de barras que tienen los libros, se llama ISBN, que es para los libros impresos. Y ahí nos mostraron que tanto para los libros como para las publicaciones digitales hay otro que es el DOI, ¿sí? Que es el de los objetos virtuales en ese caso, ¿cierto? Y aquí tienen una denominación, ¿cierto? Pero también los libros, miren ustedes acá en la pasta, ¿sí lo ven? ¿Sí se ve? Profe, sí. Cuando uno va a la biblioteca, por ejemplo, este es de veterinaria, pues además, dice SF433H6. Es el código que tiene, yo digo que es la dirección, las señas para uno llegar al libro físico. Entonces, ¿quién me lo da? El catálogo OPAC, el catálogo de la universidad. Ahora, en ese catálogo digo yo que no es tan necesario pues tener como una ecuación, sí tener muy concreto lo que se quiere. Entonces ahí en ese catálogo, usted entra al catálogo, ya sí usted entra al sistema de biblioteca, recuerde, el primer punto es un metabuscador, cualquiera, o sea, como cualquier persona entra. Pero usted puede entrar al catálogo, también es de uso libre hasta ahí, y usted entra a la universidad, dice sistema de bibliotecas y le dice servicios, y en servicios está el OPAC. Repito, el OPAC es el catálogo. Ahora, las universidades tienen los mismos catálogos, solo que le ponen diferente nombre, ¿cierto? Pero este se llama OPAC. Y entonces ahí le pregunta, ¿cómo quieren, qué está buscando? Entonces, por ejemplo, este libro que tengo aquí es de Deborah F. Orbich y Jacqueline C. Nelson. Entonces él me dice, ¿cómo quiere? ¿Lo quiere por apellido del autor? ¿Lo quiere por el nombre de la publicación? ¿O lo quiere por el tema? Entonces este libro es un libro de clínica de animales. Es de comportamiento de perros y gatos, o sea, de etología. Entonces yo le puedo poner etología y él me busca todo lo que hay, o le digo el apellido si es que lo sé, y me busca las publicaciones que de esa autora o de esas dos autoras existen, y seguramente me va a mostrar este. Ahora, cuando ya me lo muestra, me va a decir que me va a decir que está, en cuántas partes está. Pues creo que este no está, sino está en Robledo y está en los lugares donde se dicte zootecnia y se dicte veterinaria por parte de la universidad. Entonces me va a decir C de Robledo, Ciudad de la Robledo, C de Urabá, y me va a decir la asignatura. ¿Qué es la asignatura? Este número. Pero entonces puede que sea igual o puede que sea por la cantidad de libros diferentes de acuerdo en cada sede. Entonces le está pidiendo que de acuerdo con en ese segundo punto de ese aplicativo, que de acuerdo con el tema que usted esté trabajando para su trabajo final, ubique 5 publicaciones y que ponga ahí la ruta que utilizó, o sea, cómo llegó hasta allá. Y mire que yo estoy diciendo que no solamente es decir, lo encontré en el OPAC, no, sino me metí al sistema de biblioteca, llegué a los servicios, entré al OPAC, le di tal opción, le di la opción por autor, por tema, o yo ya sabía el nombre del libro, entonces lo puse allí, lo estaba buscando, y él me arrojó los siguientes resultados. Entonces usted reseña
digamos que hace la reseña, sí, la dirección, perdón, del libro, y le está pidiendo también que haga la reseña APA, lo que decía Pablo. Entonces te pone el libro, se llama, entonces ahí en ese caso diríamos Debra, no, perdón, Orbich y Nelson, punto, comportamiento animal, punto, Intermédica Editorial, la ciudad de Ser México, Buenos Aires, perdón, Buenos Aires 2018, ¿ya? Ahí está, la reseña APA. Y digo, la asignatura, entonces digo, en Ciudadela Robledo, y es SF433H6. Está clara esa parte, pero la formadora de la biblioteca lo explica allí, y yo en el pastelito, en la guía que les hice en la presentación de hace 15, les puse como esa ruta. En el tercer punto ya le dice, venga, entonces a usted le enseñaron cómo ingresar a las bases de datos. Entonces usted ingresa a esos elementos, documentos digitales de uso académico, se llaman bases de datos. Ahí le va a pedir a usted que ponga su logo y su usuario del portal. Entonces allí usted va a tener la oportunidad de ver 104 bases de datos y va a escoger la base de datos que a usted le parezca más fácil de ingresar, o que usted la vea más completa, o que usted haya conocido antes, y entonces ahí le están pidiendo que diga por qué eligió esa base de datos, ese sitio, y le está pidiendo que baje, porque allí también le enseña a la formadora cómo bajar desde el sistema nuestro un documento. Ese documento, cuando yo lo bajo, él me lo baja a mi PC y me lo baja en un PDF. Entonces, ojo, el punto no es poner la dirección del documento, la imagen del documento, el nombre del documento, no, es que me manden un documento, el que bajaron. ¿Por qué? Porque es demostrar también que aprendieron. No sé si Ana, en esa parte también, pues Alejandra, fue lo suficientemente clara para bajar el documento y poderlo entregar. Mm, Pues ella no especificó mucho, pero sí mencionó cómo se hace. Porque hay que cacharrearlo, hay que hacerlo. Lo otro, ¿cuál base de datos te llama la atención? Sea que hayas trabajado antes de lo biomédico, o cuál has encontrado ahí, porque ese es otro asunto. El ejercicio es empezar a leer cada base de datos que contiene. Hay unas que es la más fácil, que las que ya dice ahí, Dialnet, EFSCO, Cielo. Cielo, que son como las genéricas. Pero ustedes con el tiempo van a aprender cuáles son las que tienen la información más relevante, más específica del área de conocimiento de ustedes, de deporte, de salud, de educación física. ¿Sí? ¿Cuál consultó Ana? ¿O cuál es con la Eh, que trabaja? pues yo generalmente me meto a Cielo o a Dialnet. Muy bien. Pero entonces ahí en ese punto le están pidiendo también que justifique por qué la escogió. Entonces han notado ustedes que hoy no solamente pregunté por la tarea para poderles ayudar, hay dos personas que lo han hecho ya, sino que hice un repaso de la aplicación. Volví y la expliqué. Listo. Entonces, por favor, no se dejen correr más del tiempo, porque a pesar de que todavía hay una semana, es bueno hacerlo. Diría yo, ver la presentación de la biblioteca, tomar nota, después darle otro repaso a esa grabación si algo me quedó no muy bien, hacer lo que dice Ana, no le dicen, le dan una indicación, pero hay que hacerlo uno mismo, despacio, para saber cómo se baja el paper, para saber la ruta. Y después comenzar a hacer el aplicativo, el mío, ¿cierto? Y después editar lo que va a presentar. Hay algo aquí importante, y es que como hay que mandar un archivo de PDF, pues entonces usted puede armar una carpeta y meter su carpeta dentro de la carpeta número 11, que es la que está en el Dropbox, para que usted monte ese trabajo de búsqueda de información. ¿Sí? Pero entonces sí, como digo yo siempre, con tiempo. Ahora, lo mismo, lo hace rápido y desocupa su tiempo, su agenda, para que empiece con el trabajo final. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué tenemos en pantalla? Me recuerdan, por favor. La presentación de clases, ¿cierto? La agenda. Sí, profe. Bueno, acá está, entonces comencemos a hablar del tema del final. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho, el tema es una problemática de comunicación en educación física o entrenamiento deportivo. Es una propuesta para mejoramiento, para observar, plantear un problema, sustentarlo, interpretarlo. Tiene mucho de lo que ustedes hicieron con el ejercicio de semiótica. Recuerden que planteaban el tema y empezaban a dar argumentos y mostraban qué estaba pasando allí y daban cuenta de un tema. Aquí va a ser de todo el curso. Entonces, básicamente es una experiencia, un eje problema y un aprendizaje que obtuvieron. Miren, ya está resumido
ese instructivo. Ya vimos el instructivo. Y dice aquí, elabora un ensayo o produce un video corto con el celular, mediante el cual respondas al planteamiento anterior a la aplicación de competencias y habilidades alcanzadas. Entonces aquí viene, primero, el trabajo escrito, pues ya lo hemos explicado, lo miré ahorita, es un texto con estructura de artículo científico, allí está el instructivo, reitero, título, resumen, línea de autor, título, línea de autor, resumen, tema, modelo de estudio, metodología, resultados, discusión, referencias, anexos. Aquí vuelvo y pongo en la presentación el enlace donde yo puedo encontrar el instructivo. El instructivo está colgado en el blog y está en el Dropbox. Y el texto debe subirse en Dropbox en la fecha correspondiente a la clase siguiente, a la socialización y en la asesoría. Entonces, nosotros vamos a socializar, ahorita al final les recuerdo las fechas, así como hicimos con el parcial, vamos a socializar nuestro trabajo final. Pues, quiere decir, a los 8 días, hasta dentro de los 8 días siguientes, es decir, si nosotros vamos a socializar el 16 o el 17 de marzo, nuestro trabajo, es decir, en 15 días lo vamos a socializar, pues quiere decir que el 23 o el 24 de marzo debe estar subido. Esa semana que sigue después del 24 es Semana Santa. Y ahí tenemos planeado que para el 7 de abril vamos a regresar y vamos a tener ya pues todo consolidado para las notas, ¿cierto? Y vamos a dedicarnos a socializar las notas. Entonces, esto en cuanto al trabajo escrito, no voy a ahondar porque ya lo hemos explicado en clases anteriores, hoy lo retomamos cuando miramos el instituto. Viene aquí la posibilidad de un trabajo tipo video, entonces se propone un producto como evidencia, la producción de un producto audiovisual en el cual se tenga en cuenta como mínimo los siguientes aspectos. ¿Es un video corto? Sí. ¿Lo pueden hacer con el celular? Sí, porque yo no voy a calificar por la calidad de la imagen, y muchos los elementos técnicos, pero debe tener un mínimo. Entonces, debe tener un título, debe tener un resumen. ¿Cómo debe estar el resumen? Lo pueden copiar y pasarlo en letra tipo scroll, o lo pueden leer, ¿sí? Como el resumen no tiene más de 400 palabras, entonces es fácil, pues no es pesado. Y debe tener un saludo de presentación ante cámara del realizador, es decir, del estudiante. Saludo, propósito. Puede ser también que haga el saludo y que hable del resumen del trabajo, haga la presentación del trabajo. Puede ser que además del resumen haga la introducción con el saludo que hace. Quede en cámara. Este trabajo ya va como aplicativo a plantear el mismo trabajo que usted hizo, pero relacionándolo todo el tiempo con el curso. Entonces, primero, un tema. Entonces, ubicación, descripción del tema y su relación con los temas tratados durante el curso de contexto. Y para los de entrenamiento del curso de habilidades. Aplicación práctica, entonces mínimo 3 conceptos relacionados con el contexto comunicativo, aplicación y relación dentro del tema mediante el relato y las escenas. ¿Qué quiere decir? Que todo ese marco conceptual, todo eso que usted busca, usted va a comenzar a hablar de lo que encontró, ahí usted va a citar directo, pero usted lo hace con la locución, ¿cierto? Digamos que usted no quiere la locución, entonces le pone una música de fondo y simplemente todo lo va copiando con letra. Trate de no saturar pues la imagen, ¿cierto? Ahí viene, aquí al final de esta diapositiva estoy mencionando aplicativos, plataformas que hay de uso libre para uno poder editar videos que hoy en día se hace, incluso con el celular, como estoy diciendo. La aplicación práctica, mínimo 3 conceptos relacionados con el contexto, aplicación y relación dentro del tema mediante el relato y las escenas, ya lo dije. Cierre y conclusiones, cerrar con un testimonio, con entrevistas, y con comprobación de cómo se mejora o se atiende la situación desde el eje del contexto comunicativo. Y los créditos finales. Eso hace las veces de portada en un trabajo. Listo, ahí sí pongan la portada. Son los créditos finales. Pero también los créditos, ustedes van a investigar cuáles son los créditos que tiene una producción audiovisual. Por ejemplo, quién es el director, quién hizo cámara, quién hizo ambientación, cuáles son las locaciones, a quién hay que agradecerle porque nos permitió grabar, quién nos concedió las entrevistas, haciendo claridad también que cuando uno tiene testimonios hay una cosa que llama el crédito, y es que adelante en la pantalla, mientras está abriendo la pastrona, uno pone el nombre y pone quién es, ¿cierto? Formato disponible con aplicaciones con celular como InShot, Filmora, Power Director, y una duración mínima de 5 minutos y máxima de 7 minutos. Aquí viene lo mismo, si les da 4,35, 4,40, pues entonces, bueno, y si les da 7 con 10 segundos, 7 con 15 segundos, pues traten que no se van a sacar un ojo y por eso pues entonces democharle, no, estoy dando un parámetro, ¿cierto?
pero no quiero pues que entonces sea un film minuto, es una cosa de un minuto y entonces es su trabajo final, no. Entonces usted despachó eso en 2 minutos porque puso imágenes, puso 2 o 3 conceptos, no, es un trabajo. Ahora, de pronto tampoco crean que por hacer un video es más fácil o que es la forma de salir rápido, no. Yo diría que incluso el video tiene más compromiso porque para uno hacer un video tiene que hacer un libreto, un guión, y el guión hace casi que como escribir el paper, pues, pero pongo la opción para quienes les gusta lo audiovisual, para quienes les gusta hacer cosas diferentes, para quienes les gusta innovar, para quienes se sintieron bien con el ejercicio de hace 8 días, pues lo apliquen acá. Esto sí es de manera individual. Sigo aquí diciendo, debe tener recursos gráficos, texto de presentación, de acuerdo con cada herramienta, ¿sabes? De acuerdo con InShot, Filmora, lo que le permite hacer enviarse al profesor vía WeTransfer, como ya lo han hecho, o utilizando un enlace de YouTube. Quienes tienen cuenta de YouTube, pues lo suben a su cuenta y me mandan el enlace. Un día antes de la socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a socializar el 17 de marzo, pues debe estar en vía WeTransfer el 16, diría yo que incluso el 15, para que me dé tiempo, porque como tenemos clase de 6, entonces de poderlo colgar en el blog. Es decir, va a socializar tal cual como socializan los del paper, pero lo va a hacer desde el video. Esto es lo que tiene que ver con el video. Me hice entender, hay preguntas. Alguien, además de Ladies, quiere hacer un video. Ladies había expresado pues interés. Aquí le queda la grabación para que ella tome la decisión. Y entonces, ya dentro de 8 días me avisan que dentro de 8 días vamos a hacer una revisión del trabajo. Nos va a dar tiempo de poder mirar, revisar de cómo va ese trabajo final. Así que vamos a trasladar el espacio de asesorías para ese miércoles. A veces pues hago la anotación también, ustedes no usan bastante, no usan ese espacio, no sé si es por el horario, se ocupan, entonces no les da para el horario, entonces, pero entonces dentro de 8 días pues que tengan el avance y que tengan la decisión. Algo sobre lo que acabo de decir del video, ¿fui claro? ¿Alguna duda? Independiente de que usted vaya a hacer o no el video, me dice sí, claro. Pero pregunto también, ¿quién se decide por hacer video en lugar de paper? Jennifer, tú vas a elaborar qué de trabajo final. Profe, pues ahorita la palabra paper me coge así como de la nada, tengo que buscar Paper cómo es es. un artículo académico, acuérdate, es la estructura que le vamos a dar al texto. Es la estructura que Ah, tenemos. Entonces, ¿texto escrito o video? no escrito. Bueno, muy bien. Pablo, Profe, pues yo lo estoy pensando. eso, mírelo bien. Me hice entender en la explicación que di sobre el video. Sí, señor, muy claro. Yo les digo algo y no es susto, pues, pero el video requiere, me pagan más trabajo, pues, pero al que le gusta, lo disfruta. Vieron ustedes lo que les mostré al comienzo del curso, que era un video que hicieron los estudiantes hace como 5 semestres. Ellos disfrutaron del tema y eso. Y yo soy de quienes creen que el producto no necesariamente tiene que ser un examen. De hecho, yo no hablo de exámenes, sino de valoraciones, y que necesariamente no tiene que ser, pues, en este caso, el paper no se les puede dar la libertad a ustedes. ¿Qué me interesa? Que lo que presenten dé cuenta de sus aprendizajes. Ana, ¿qué has pensado? ¿Qué tienes proyectado hacer para tu trabajo final? Yo un paper. Muy bien. Steven. Steven hace rato no me contesta y tampoco me copia nos copia si es que tiene problemas con el micrófono. Si tiene alguna duda, lo invito a que la plantee por el chat, ¿cierto? Si es que tiene problemas. Hilary, problemas con el micrófono. Profe, no Hilary, sé. Estoy pensando todavía. hay que pensarla para que entre 15 días tenga un buen producto. John Mario. Mario alguna vez tenía problemas también con el micrófono, pero si este es el caso, lo copia en el chat. Bueno, dentro de 8 días yo quiero que estén definidos ya y poderle dar una última revisada a ese trabajo final. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, voy a volver a la presentación entonces, ya para... Entonces, actividades. Voy a ampliar aquí la pantalla y va a dar tiempo. Tómele la foto, téngalo en cuenta. ¿Qué tenemos? El aplicativo de búsqueda de información. Asistir a la conferencia, clases, sistema de bibliotecas, preparar, entregar el 10 de marzo. Es decir, que hasta la semana entrante recibimos el trabajo, hasta ese miércoles 10 de marzo. Socialización del foro, sustentación del trabajo final, lo vamos a hacer el 17 de marzo.
Entonces vieron ustedes que quien tiene video debe mandar su video el 15, máximo el 16 de marzo, pero no lo manden pues a las 12 de la noche, porque cómo lo vamos a bajar, ¿cierto? Va a dar el tiempo suficiente. Y tenemos previsto balance y recuperación del curso el 24 de marzo y vamos a socializar las notas el 7 de abril. Yo que pretendo, lo he dicho, que si usted presenta su trabajo final acá, su sustentación, y lo está entregando esa semana ya el texto, pues hasta lo puede hacer antes. Usted esa semana del 24 al 26, del 22 al 27, 28 de marzo, que todos los profes estamos haciendo trabajos finales, usted ya tiene desocupado el espacio, ya cumplió con esta, entonces yo siempre acostumbro dejar esa última semana libre, ¿no? De hecho, la semana entrante, si usted pone las finales, yo lo asesoro, ya le queda, y ya le quedan esos 15 días para que solamente venga, socialice, mande el texto y ya. Pues qué bueno que lo puedan hacer a tiempo, con el suficiente planeación, con todo, pues para que nos pueda salir todo bien. Entonces, acá están las actividades, la planeación de lo que sí. Bien. Voy a irme otra vez acá a la agenda, entonces una asesoría en cuanto al trabajo final, en cuanto a si era texto, escrito, video, prepararnos entonces para la socialización. Yo les ofrezco que dentro de 8 días nos conectamos y damos la clase y empezamos a escuchar a cada uno, tipo asesoría, yo les doy, me cuentan qué decisión tomaron, cómo va, si es un video que tienen del video, yo les oriento y en 15 días vamos a estar haciendo la evaluación, la socialización y repito, ya en 20 días hasta ese día tienen, digamos que en 15 días ya salimos pues del curso, pero les queda una tarea que es mandar el texto y nos queda la tarea pues de socializar las notas. Pero la intención es esa. Y lo hago así porque con el grupo hemos tenido un muy buen trabajo, una muy buena ritmo y nos ha rendido. Bien. ¿Algo más sobre la agenda? ¿Algo que nos haya faltado? ¿Dudas sobre lo que acabamos de decir, de las fechas? Profe, entonces el trabajo, si uno lo va a hacer como texto escrito, uno lo mandaría después de la socialización. Sí, sí, lo mandas, recuerda que ahí está la notica, a 8 días después digamos, si lo hacemos el 17, entonces tienes hasta el 24, hasta ese miércoles para subirlo al Dropbox. Listo, lo único que se mandaría antes sería el video que, Bueno, pues, y el video, pues digamos que como vas a socializar, pues entonces ahí sí hay que, pues te tienes que apoyar en el video para poder socializar, ¿cierto? Es como hablar. Ahora, pensemos esa parte. Digamos, si el video no está totalmente terminado, yo dentro de 8 días, quien lo vaya a hacer, le digo cómo lo puede presentar entonces, que se llama en el lenguaje visual técnicamente una maqueta de producción. Pues también podemos hacer para que lo mande ya en definitiva esa producción a los 8 días junto con los del paper. Pero en todo caso, si voy a socializar, tengo que pues hablar de mi video, entonces tengo que mostrar los elementos, ¿cierto? La idea es mostrar, mandar lo que se tiene. Pero tiene razón y me haces caer en la cuenta de algo, Hilary. Si el paper se entrega en definitiva a los 8 días, pues el video también debería estar totalmente terminado a los 8. Pero está el tema de que si voy a socializar o exponer, pues tengo que hablar en términos de video. Entonces yo dentro de 8 días les oriento en particular a quien lo vaya a hacer y definimos bien esa parte para que no queden en desigualdad de condiciones. Tiene razón, Hilary. Entonces, quien vaya a hacer video dentro del día de la socialización, hace una socialización. Lo que pasa es que tiene que hacerla pues en términos de video. Entonces, como no hay, entonces tiene que tener alguna imagen, algo para mostrar, ¿cierto? O algo con lo que vamos a hacer. Yo lo defino para dentro de 8 días. Asesoro a quien lo vaya a hacer. ¿Listo, Hilary? ¿Me hice entender? sí, señor. Sí. Bueno, alguien más. Lástima que no esté conectada Ladies, que era quien tenía más interés del video. Bueno, listo. Una última parte. Ustedes, no sé quiénes notaron que ya en Mares ahí no, está subida la nota del 30%. Yo, profe. Profe, pero a mí no me dio para ingresar. ¿Por qué? No sé, me aparecía como un problema en la página, pues no me dejaba ingresar. Bueno, una cosa es la página, otra cosa es tu clave. Intenta nuevamente y si tienes problemas, tienes que acudir a soporte informático. No, Y ahí en es la página que está. si hay un problema con la página, yo también lo tuve y escribí y lo que pasa es que o te debes meter por Explorer o por otro navegador o actualizar algo de Chrome que no sé cómo se hace, pero si te Ah, metes bueno. por Explorer lo haces y de una te abre. Gracias, Ana, por la indicación. Listo. Listo. Ahí se nos fue. ¿Quién se nos fue? Hay 4 personas nomás. Bueno,
Listo. Esas notas que ustedes vieron allí, ¿sí? Corresponden a esto. Se los voy a mostrar, a ver si comparto. ¿Lo tenemos en pantalla o no? ¿Quién me dice que tenemos en pantalla? Sí, profe. El Las Listo. Excel. notas. Entonces, yo tengo un cuadrito de Excel, miren, acá está, entonces acá. Voy a minimizarlo para que lo puedan ver completo. Entonces, miren, déjenme yo bajo esto y miren, este archivo, miren, este archivo tiene este primer bloque que es el 30%, primer seguimiento. Sí lo vemos ahí, pues no en detalle, pero que tiene conducta de entrada, presentación, comentario TIC y socialización en el blog, ¿cierto? La primera, el TIC y la presentación. Esa nota se promedia y sacamos dos comentarios. Después viene el ensayo 1 y 2, el ensayo que ustedes se autoevaluaron y la versión mejorada. Después viene el promedio de los 7 talleres que cada uno elaboró, está aquí en esta casilla, y después viene el foro de asuntos y cuestiones que quienes no estuvieron en el foro, pero mandaron comentario a Dropbox, ahí les aparece. Pues aquí hay todas las opciones posibles. Si ustedes ven ahí 2, 4, más 7, 11, más 12 notas, pues 12 momentos evaluativos, pero se reportan 4 notas, se hace el promedio y se suma. Acá está el segundo seguimiento, que igual tiene pues el informe de lectura, las 3 fichas, la aplicación de las presentaciones efectivas en la sesión sincrónica, eso es una nota y el contenido de lo que expusieron, que yo se los di hace 15 días, hace 8 días. Después viene aquí la valoración, exposición grupal, semiótica de las expresiones motrices. Entonces, acá viene, aquí está, bueno, sí, aquí están las presentaciones efectivas, lo que yo les califiqué, acá la trabajo en equipo y acá viene el video que presentaron, ¿cierto? Entonces, aquí hay 3 notas que casi que nos quedaron ya listas. Están también las de las fichas que las estoy revisando y ese es el segundo seguimiento. Estoy recordando lo que hicimos el día del pacto pedagógico. Acá está el parcial, que es el 20%, y está el final, que es el 20%. Tanto el parcial como el final constan de un momento de socialización y de asesoría y consta de un documento, una evidencia que ustedes mandan. Acá este Excel me totaliza. Por ejemplo, aquí la primera persona que aparece que está con el código, ¿cierto? Esta persona le aparece nota definitiva 1, 2, ¿pero por qué? Porque no tiene sino el 30% subido. Entonces, ese 30% que subimos, se los quiero compartir, se los voy a mostrar en este momento en detalle, aunque yo creo que cada quien sabe sus notas, al menos las de los talleres. Entonces, este grupo es del 1 al 17, más o menos. Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces, miren, incluso a... Entonces acá está, miren, ustedes miran su código y ven sus notas, acá está explicado. Voy a bajarlo para que todos lo podamos ver. Listo, ahí está. Creo que el grupo A está el número 17, el de ustedes, el grupo 1. Entonces, miren, ahí lo pueden consultar. Cualquier duda en este momento pueden preguntar, comprueben ahí. Y, como les digo, esta nota es la que se reportó, la que está reportada de Mares, esta que es el total del 30%. ¿Sí? Muy bien, preguntas, comentarios sobre lo que están viendo en pantalla. ¿Se entiende? Si a alguien le falta una nota o porque está en blanco, porque dice 0, es porque nunca llegó, no la subió, no está en Dropbox, no está en el blog, ¿cierto? Y recuerden que hasta hace como 20 días o un mes comenzamos a hablar del plan padrino, de ayudarnos, de desatrasarnos. Entonces, por eso no había subido, pero pues ahí estuvo puesto el tiempo para poder cumplir con los trabajos. De hecho, pues hubo compañeros que se desatrasaron de trabajos de diciembre y yo se los recibí, pues uno o dos que yo les permití. Bien. ¿Ya las terminamos de ver? ¿Alguien falta? Bien. Ana, ¿está claro lo de las notas? Sí, profe. Bien. Hilary, ¿pudiste ver las notas al menos acá? Sí, señor. Entonces esa nota es la que te aparece reportada ya en Mares, una vez puedas ingresar. Pablo, nota sin problema. Sí, profe. No, Bueno, todo claro, todo bien. bueno, John Mario y Steven, que no han participado hoy, me imagino que tienen dificultades con el micrófono, con la señal. Ladies, bueno, ya había escrito a las 6.
Yo no había dicho aquí que está pensando bien qué va a realizar. Bueno, en cuanto a las notas, John, si tenés alguna inquietud, lo haces ahí, o si no, ya saben Profe, ustedes que hay profe, Hilary. ¿y cuándo vas a subir lo de la semiótica y eso, pues el otro 30%? Ah, sí, déjeme, yo antes del parcial trato de tener, antes del final trato de tener el parcial y el final subido. Nosotros ya Listo. tenemos evaluado casi el 70% del curso, pues yo lo subo, sí, pero ya tengo pues notas, pues ya están allí, las voy a pasar a la planilla, ya las puedo pasar, no las tengo allí todavía. Y yo las subo, primero las paso aquí, que ustedes las vean, ¿cierto? Una vez tenga subido todo, yo vuelvo y les pongo todo el plano, todo el cuadro completo al final del curso para que tengan sus notas, el desglose de sus notas. Yo calculo, Hilary, que en unos 15 días, es decir, para esa fecha que estemos, para el 16, tengamos subido todo el 70% en la plataforma. Primero subo Ah, el parcial y después subo el listo. seguimiento. Ya Listo, tengo las profe. 3 notas, me falta cualificar bien, mirar bien lo de las fichas de lectura, los informes de lectura. ¿Ves? Es el que más trabajo tiene para revisar. Listo. Listo. Bueno, voy a dejar de compartir acá para que nos despidamos. Bueno, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Comentarios finales. Ustedes saben que a mí me gusta que alguien despida la clase. ¿Quién lo quiere hacer? Haga el balance, haga las apreciaciones y que ahí el otro se anime. Bueno, que nos estemos allí y despedimos. Profe, entonces, para dentro de Claro. 8 días tenemos lo de esa de búsqueda, esa actividad, ¿cierto? Sí, sí, presentarla. Para dentro de 15 sería ya la socialización del trabajo, Final, ¿cierto? sí, sí, Ah, sí. listo, bueno. Y entonces dentro de 8 vamos a montar la forma de que usted traiga en qué va con el final. ¿En Y qué nos va? dedicamos a hacer eso. Listo, bueno. Excelente la clase, pues aprendimos mucho. Igual ahí queda en el blog, pues, las presentaciones y pues yo algunas cositas no las entendí, pero me voy a basar pues en lo que haya en el blog y me gustó mucho, la verdad. Sí, miren, las clases en adelante ya no hay más trabajos, ya están puestos los que están. La clase va a ser así rápida, dentro de 8 horas, por ejemplo, pues, pero los estoy llamando a que al menos, si no tienen tanto tiempo, en las 2 horas de la clase lo dediquen al trabajo final. Y miren que nos va a sobrar, digámoslo así, una clase, pero es precisamente van a hacer bastante trabajo independiente. ¿Sí? Muchas gracias por el aporte, Hilary. ¿Alguien más quiera dar su concepto sobre la clase de hoy? ¿No? Bueno, yo me voy contento, cada vez consolidamos más conocimientos. Pablo, adelante. No, profe, no, que sí, interesante. Creo que ya habíamos antes como, a ver, tomado nota de algunos puntos. Yo tomé, por ejemplo, nota de algunos puntos que usted dio una clase pasada y con esto pues puede retroalimentar un poco más. Y no, y de todas maneras ahí queda por investigar también y bueno, que el trabajo sea bien hecho. Muy bien. Eso es. Bien, muchas gracias, Pablo. Yo me voy satisfecho cada vez con ustedes. Ustedes son un grupo que tiene un muy buen ritmo de trabajo, muy comprometidos. Y recuerden, compañeros que estén, digamos, perdonen la palabra, rezagados, que por conexión, por ejemplo, hoy Lady no estuvo al comienzo. Seguramente problemas de conexión, problemas con esos datos, pero ya ve, yo sé que ya ve la clase, ve la grabación de la clase y que ella va a estar eh, eh, al tanto y presentando sus trabajos. Ahí están las notas en pantalla, ya pues en el video las puede ver, pero también que dentro de 8 días haga lo posible por estar, porque va a ser la orientación de cómo va a ser ese video que ella va a realizar. Y yo, pues esa clase nos va a quedar como para que, como si fuera una sesión de asesoría de las que hemos programado los días martes, ¿cierto? Entonces, aprovechen el trabajo independiente y lo que vamos a realizar en adelante. Me voy satisfecho por haber entregado pues como la dinámica pues, de la clase en cuanto al conocimiento. El reto, como decía Hilary, no vi bien algunos asuntos, claro, porque yo lo hice abriendo, es decir, quiero como llamarlos, a ver, abra la presentación, ahí está a su disposición, estúdiela, lo mismo que ese ejercicio de búsqueda de información. Eso se llama trabajo independiente y es una competencia que ustedes también tienen que estar desarrollando, sobre todo en este tiempo pues, de teletrabajo, de teleclase, para que cada vez más puedan tener más desarrollo más orientación al logro, ¿cierto? Plantear. Muchas gracias, Hilary, Pablo, Ana, John Mario y Steven. Nos vemos dentro de 8 días para que ya estemos ya en la parte final de nuestro curso, revisando sus trabajos finales.
Nos vemos entonces, un feliz día, que estén muy bien. Listo, feliz día, hasta luego. Gracias, profe. Chao, luego. Hasta luego, profe.